Bienvenidos a Libros en 20 minutos. Soy Andrés Aguilar y en este espacio compartimos libros que llaman la atención, que invitan a pensar y que vale la pena tener presentes. Vamos directo a sus ideas centrales para conocerlos desde adentro. En 1977, la NASA lanzó las sondas Voyager 1 y 2 al espacio profundo. Llevaban a bordo un disco de oro con sonidos e imágenes de la Tierra, una especie de mensaje en una botella cósmica para cualquier civilización alienígena que pudiera encontrarlas. Entre las muchas voces que participaron en ese proyecto, había un astrónomo de Brooklyn con ojos brillantes y una capacidad casi mágica para hacer que la ciencia sonara como poesía. Esa persona era Carl Sagan, y 3 años después escribió un libro que cambió para siempre la forma en que millones de personas veían su lugar en el universo. Hoy vamos a recorrer Cosmos, un viaje que arranca en el Big Bang y termina con una pregunta que todavía nos persigue. ¿Estamos solos en este océano cósmico? Cosmos no es exactamente un libro de texto, aunque está lleno de ciencia dura. Es más bien una carta de amor al universo escrita por alguien que pasó su vida mirando las estrellas. Sagan publicó el libro en 1980, justo después de que saliera al aire la serie de televisión del mismo nombre que él mismo conducía. La serie fue un fenómeno, vista por más de 500 millones de personas en 60 países. El libro siguió en ese mismo espíritu, hacernos sentir pequeños y gigantes al mismo tiempo, mostrarnos que somos polvo de estrellas tratando de entender las estrellas. Lo primero que hace Carl Sagan es ponernos en perspectiva. Arranca con una frase que se volvió legendaria. El cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Después te agarra de la mano y te lleva en un viaje que va desde las partículas subatómicas hasta los confines del universo observable, pasando por la historia completa de la vida en la Tierra y la evolución del pensamiento humano. Uno de los primeros conceptos que Sagan explora es la escala del tiempo cósmico. Para hacerlo más manejable, usa lo que él llama el calendario cósmico, una de las herramientas didácticas más brillantes que alguien haya inventado. La idea es simple pero devastadora: comprimir los 14.000 millones de años de historia del universo en un solo año. El Big Bang, por supuesto, ocurre el 1 de enero a la medianoche. La Vía Láctea se forma alrededor de mayo. Nuestro sistema solar no aparece hasta septiembre. Y acá viene lo que te vuela la cabeza. Los dinosaurios no aparecen hasta el 25 de diciembre. Toda la historia humana registrada, desde los sumerios hasta hoy, ocurre en los últimos 10 segundos del 31 de diciembre. Todo lo que consideramos historia, todas las guerras, todos los imperios, todos los descubrimientos, todo eso pasa en un pestañeo cósmico. Esta perspectiva temporal es fundamental para todo lo que viene después. Sagan quiere que entiendas algo visceralmente. Somos recién llegados a este universo. La Tierra existió durante billones de años antes de que apareciéramos. Y muy probablemente seguirá existiendo billones de años después de que nos vayamos. No somos el centro de nada, pero eso no nos hace insignificantes. Al contrario, el hecho de que esta materia del universo haya evolucionado hasta el punto de poder contemplarse a sí misma es, en palabras de Sagan, lo más extraordinario que sabemos que ha ocurrido en el cosmos. Después de establecer esta escala temporal, Sagan te lleva de viaje por el universo conocido. Te cuenta sobre las galaxias, esas ciudades de estrellas que pueblan el espacio. Nuestra Vía Láctea contiene unos 2.000 millones de estrellas, y hay unos 100.000 millones de galaxias en el universo observable. Hacer la multiplicación te da una cifra tan grande que deja de tener significado para nuestra mente. Pero Sagan tiene una forma de hacerlo sentir real. Te dice que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Deja que eso te caiga un segundo. Y acá viene una de las partes más emotivas del libro. Sagan te habla de cómo, desde las distancias cósmicas, la Tierra es apenas un píxel diminuto en la oscuridad del espacio. Toda nuestra historia ocurrió en ese puntito azul pálido perdido en la inmensidad. Para Sagan, esto no es deprimente, sino revelador. Nos muestra la estupidez de nuestras divisiones, la futilidad de muchos de nuestros conflictos, la necesidad urgente de cuidar este único hogar que tenemos. Pero Cosmos no es solo astronomía. Una parte sustancial del libro está dedicada a contar la historia de la ciencia misma. Sagan te lleva desde los antiguos griegos, que primero intentaron entender el universo sin recurrir a los dioses, hasta Eratóstenes, que calculó la circunferencia de la Tierra en el siglo III a.C. usando solo palos, sombras y geometría.
Su medición fue extraordinariamente precisa, 2000 años antes de los satélites o la tecnología moderna. Te cuenta sobre la Biblioteca de Alejandría, que contenía el conocimiento acumulado del mundo antiguo y que se perdió para siempre. Sagan usa esto como una advertencia. El conocimiento es frágil. La ignorancia es el estado natural. Y preservar lo que sabemos requiere un esfuerzo constante. La narrativa sigue con los revolucionarios del pensamiento científico. Copérnico, sugiriendo que la Tierra giraba alrededor del Sol, Galileo viendo lunas orbitando Júpiter y probando que no todo giraba alrededor de la Tierra, Newton unificando cielos y tierra al mostrar que las mismas leyes que hacen caer una manzana gobiernan el movimiento de los planetas. Cada descubrimiento se construyó sobre los anteriores. El conocimiento científico es un esfuerzo colectivo de la humanidad, y Sagan te hace sentir que vos también sos parte de esa cadena. Una de las partes más fascinantes del libro es cuando Sagan explora la evolución de la vida en la Tierra. No solo te cuenta que evolucionamos, te explica cómo funciona el proceso a nivel molecular. Te habla de ADN, esa molécula elegante que codifica las instrucciones para construir y mantener un organismo vivo. 4 bases químicas simples: adenina, guanina, citosina y timina. Combinadas en secuencias específicas, contienen toda la información necesaria para hacer un árbol, una ballena o un ser humano. Y acá viene uno de los datos más impactantes. El genoma humano contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Si tradujeras eso a libros, llenándolos con las letras A, G, C y T, que representan las bases del ADN, necesitarías unos 1.000 libros de 500 páginas cada uno. Toda la información para construirte a vos está ahí. Pero solo una fracción diminuta de ese ADN es específicamente humano. Compartimos el 98% de nuestro ADN con los chimpancés, más del 50% con las bananas. Estamos relacionados literalmente con cada ser vivo de la Tierra. Y después te llevan más profundo todavía. Los átomos que componen tu cuerpo se forjaron en el corazón de estrellas antiguas que explotaron hace billones de años. El carbono de tus células, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre, todo eso se creó en el infierno nuclear de estrellas masivas que vivieron y murieron mucho antes de que existiera nuestro Sol. Cuando esas estrellas explotaron como supernovas, esparcieron esos elementos por el espacio y eventualmente esos materiales se condensaron para formar nuevas estrellas, planetas y finalmente vida. Somos una manera que tiene el cosmos de conocerse a sí mismo, escribe Sagan, en lo que quizás sea su línea más citada. No es solo una frase bonita, es literalmente cierto. Somos materia estelar que evolucionó hasta poder contemplar las estrellas que la crearon. Sagan dedica un capítulo entero a los viajes espaciales, tanto los que hemos hecho como los que podríamos hacer. Te cuenta sobre las misiones Voyager, esas sondas que mencioné al principio, que ahora están en el espacio interestelar, más lejos de casa que cualquier objeto hecho por humanos. Explora la posibilidad de viajar a otras estrellas, los desafíos técnicos monumentales que eso implicaría, las distancias tan inmensas que hasta la luz tarda años en recorrerlas. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a algo más de 4 años luz de distancia. Con nuestra tecnología actual, llegaríamos allá en unos 70.000 años. Y esa es la más cercana. Pero Sagan no es pesimista sobre esto. Al contrario, es cautelosamente optimista. Habla de conceptos como las velas solares, motores de antimateria o incluso la posibilidad teórica de agujeros de gusano. No sabe si alguna de estas cosas funcionará, pero sabe que hace apenas 100 años no teníamos aviones y ahora tenemos sondas saliendo del sistema solar. La historia nos enseña que lo imposible de hoy puede ser lo rutinario de mañana. Un tema que atraviesa todo el libro es la búsqueda de vida extraterrestre. Para Sagan, esta no es una pregunta frívola de ciencia ficción. Es una de las preguntas más profundas que podemos hacer. ¿Estamos solos en el universo? Él piensa que probablemente no. Con tantas estrellas, tantos planetas posibles, tantos millones de años de historia cósmica, le parece estadísticamente improbable que seamos los únicos. Pero reconoce que no tenemos evidencia y que la distancia entre las estrellas hace que la comunicación sea extremadamente difícil. Te cuenta sobre el proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que usa radiotelescopios para escuchar señales del espacio que pudieran indicar civilizaciones tecnológicas. Hasta ahora no escuchamos nada significativo, pero Sagan argumenta que apenas empezamos a escuchar.
El universo es tan vasto y antiguo y nosotros llevamos apenas unas décadas prestando atención. Pero acá Sagan también toca algo más oscuro, la paradoja de Fermi. Si hay tantas estrellas y tantos planetas, ¿dónde están todos? ¿Por qué no vemos evidencia de civilizaciones avanzadas por todas partes? Hay muchas respuestas posibles. Tal vez la vida es mucho más rara de lo que pensamos. Tal vez las civilizaciones tecnológicas tienden a autodestruirse poco después de desarrollar armas nucleares. Tal vez están ahí, pero no podemos detectarlas todavía. O tal vez están ahí y simplemente no les interesamos. Sagan no pretende tener la respuesta, pero la pregunta misma nos obliga a pensar en nuestro propio futuro. Porque ese es el otro gran tema del libro, la supervivencia. Sagan escribió esto en plena Guerra Fría, cuando la amenaza de aniquilación nuclear era muy real y presente. Una sección sustancial de Cosmos está dedicada a advertirnos sobre los peligros que enfrentamos. No lo hace con un tono apocalíptico ni predicador, pero tampoco endulza las cosas. Nos dice claramente que tenemos el poder de destruirnos a nosotros mismos, ya sea a través de una guerra nuclear, de una degradación ambiental o simple negligencia. La elección es nuestra. Y acá está una de las razones por las que el libro todavía resuena tanto. Sagan te cuenta sobre el cambio climático causado por el efecto invernadero. En 1980, esto todavía no era parte del debate público como lo es ahora, pero Sagan ya lo veía venir. Te explica la ciencia básica. Ciertos gases en la atmósfera atrapan el calor del Sol. La temperatura promedio del planeta aumenta y eso tiene consecuencias. Te cuenta sobre Venus, un planeta con un efecto invernadero desbocado, donde la temperatura superficial es suficiente para derretir plomo. No dice que la Tierra se va a convertir en Venus, pero sí dice que alterar la atmósfera de un planeta es peligroso. También habla sobre la guerra nuclear con una franqueza brutal. Te explica el concepto de invierno nuclear, la idea de que una guerra nuclear a gran escala podría lanzar tanto humo y polvo a la atmósfera que bloquearía la luz del sol, bajando las temperaturas globales y potencialmente causando hambrunas masivas. Los efectos directos de las bombas serían devastadores, pero los efectos indirectos podrían ser aún peores. Lo notable es que Sagan no te deja deprimido con todo esto. Después de mostrarte todos los peligros, te recuerda algo fundamental. Nosotros creamos estos problemas y nosotros podemos resolverlos. Tenemos la inteligencia, tenemos la tecnología y cada vez más tenemos la comprensión necesaria. Lo que nos falta es la voluntad política y la visión a largo plazo. El universo nos ha dado esta nave espacial hermosa llamada Tierra. Sería una tragedia cósmica desperdiciarla. También hay una exploración fascinante de Venus y Marte, nuestros vecinos planetarios. Venus es un mundo infernal, con temperaturas de casi 500 grados Celsius y una presión atmosférica 90 veces mayor que la de la Tierra. Marte es un desierto helado con una atmósfera tan tenue que el agua líquida no puede existir en la superficie. Pero ambos tienen pistas sobre el pasado y el futuro de la Tierra. Venus probablemente fue una vez parecido a la Tierra, con océanos y un clima templado, hasta que un efecto invernadero descontrolado lo convirtió en el horno que es hoy. Marte probablemente tuvo agua líquida en su superficie, evidenciado por los lechos de ríos secos que vemos en fotografías de sondas. Algo cambió, su atmósfera se escapó al espacio y ahora es un mundo frío y seco que conocemos. ¿Por qué importa esto? Porque nos muestra que los planetas no son estáticos, tienen historias, evolucionan, cambian. La Tierra ha sido radicalmente diferente en el pasado y será radicalmente diferente en el futuro. Hubo épocas cuando estuvo completamente congelada, una especie de bola de nieve. Hubo épocas donde estaba mucho más caliente, con dinosaurios en los polos. Y hubo épocas cuando fue bombardeada constantemente por asteroides. Sobrevivir como especie a largo plazo va a requerir que entendamos estos procesos y que aprendamos a protegernos. Sagan dedica espacio a los mitos y leyendas de diferentes culturas sobre el cosmos. No lo hace para burlarse, sino para mostrar que todas las civilizaciones humanas han mirado al cielo y se han preguntado las mismas cosas que nosotros. Los antiguos egipcios, los mayas, los aborígenes australianos, todos crearon historias para explicar el sol, la luna, las estrellas. Estas historias revelan algo importante sobre la naturaleza humana. Necesitamos entender el mundo que nos rodea. La ciencia moderna es solo la última y más exitosa de una larga línea de intentos humanos por comprender el cosmos. Sagan tiene un respeto genuino por estas tradiciones, pero también es muy claro en que la ciencia moderna nos dio explicaciones que son demostrablemente mejores. No mejores en un sentido estético necesariamente, sino mejores en el sentido de que nos permiten hacer predicciones precisas. Podemos predecir eclipses con siglos de anticipación,
podemos lanzar sondas a otros planetas y hacer que lleguen exactamente donde queremos, ese tipo de conocimiento práctico solamente es posible a través del método científico. Pero Sagan no piensa que la ciencia haya matado el sentido de asombro. Todo lo contrario. Para él, conocer la verdad sobre cómo funcionan las cosas hace el universo más asombroso, no menos. Hacia el final del libro, Sagan vuelve a la cuestión del futuro de la humanidad. Nos da una elección. Podemos continuar como estamos, divididos en naciones tribales, compitiendo por recursos, desarrollando armas cada vez más destructivas, degradando nuestro ambiente, o podemos elegir otro camino. Reconocernos como una sola especie en un solo planeta, trabajar juntos para resolver nuestros problemas comunes y eventualmente salir al espacio como una civilización madura. Sagan imagina un futuro donde hayamos establecido presencia permanente en otros mundos de nuestro sistema solar, donde hayamos aprendido a vivir en armonía con nuestro planeta, donde hayamos contactado con otras civilizaciones. Es ambicioso, pero argumenta que es alcanzable si tomamos las decisiones correctas. El libro cierra con un llamado a la acción. Nos dice que el conocimiento viene con responsabilidad. Ahora que entendemos cómo funciona el universo, cómo evolucionó la vida, cuál es nuestro lugar en todo esto, tenemos la obligación de usar ese conocimiento sabiamente. Lo que hagamos ahora va a determinar no solo nuestro propio futuro, sino el futuro de incontables generaciones que vendrán después. Hay algo profundamente democrático en la forma en que Sagan escribe sobre ciencia. No te habla desde arriba, te habla como un compañero de viaje, alguien que está igualmente asombrado por todo esto y quiere compartirlo con vos. No necesitas un doctorado para entender lo que está diciendo, solo necesitas curiosidad. Y ese es uno de los legados más importantes de Cosmos. Demostró que podés comunicar ideas científicas complejas de una manera que sea tanto rigurosa como accesible. El impacto que tuvo este libro es difícil de exagerar. Vendió millones de copias en todo el mundo. Inspiró a toda una generación a dedicarse a la ciencia. Muchos de los científicos trabajando hoy te dirán que leyeron Cosmos de jóvenes y que eso les cambió la vida. Y sigue siendo relevante. Los temas que Sagan toca siguen siendo urgentes hoy. Las amenazas son más claras, pero también lo son las oportunidades. Tenemos mejor tecnología, mejor comprensión y cada vez más una conciencia global sobre la necesidad de trabajar juntos. Cosmos te deja una sensación curiosa. Por un lado, te hace sentir increíblemente pequeño. Sos un organismo diminuto en un planeta pequeño orbitando una estrella común en una galaxia que es una entre miles de millones. Por otro lado, te hace sentir increíblemente significativo. Sos el universo observándose a sí mismo. Sos materia que evolucionó hasta poder preguntarse de dónde viene y hacia dónde va. Carl Sagan murió en 1996, pero su mensaje sigue vivo. Nos dijo que somos preciosos porque somos raros. Hasta donde sabemos, somos los únicos en todo el vasto universo capaces de entender el universo. Eso nos da una responsabilidad especial. No solo tenemos que sobrevivir, tenemos que prosperar, seguir aprendiendo, seguir explorando, seguir haciendo preguntas. El libro termina no con respuestas definitivas, sino con más preguntas. ¿Colonizaremos otros mundos? ¿Encontraremos vida en otra parte? ¿Sobreviviremos lo suficiente para descubrirlo? Sagan no sabe, pero está esperanzado, y quiere que nosotros también lo estemos. El futuro no está escrito todavía. Podemos elegir qué tipo de futuro queremos, pero solo si empezamos a pensar como ciudadanos del cosmos en lugar de habitantes de países individuales. Cosmos es, en última instancia, un libro sobre posibilidades. La posibilidad de comprender el universo, la posibilidad de encontrar nuestro lugar en él, la posibilidad de un futuro donde la humanidad florezca. Es un libro lleno de ciencia rigurosa, pero también de esperanza. Y en estos tiempos, esa combinación es exactamente lo que necesitamos. Si te gustó y querés escuchar más libros como este, suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. También te invito a visitar nuestro blog en 20minutos.com, donde seguimos subiendo contenido nuevo. Y si buscas explorar otros temas, tengo podcasts de historia, filosofía y mitología que te van a encantar. Hasta la próxima.